presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Estamos con nosotros Macarena Segovia y Federico Llonón. Maca, ¿cómo estás? Hola, Fernando, bien. Un poco preocupada, pero bien. Bueno, estamos todos muy preocupados, la pura verdad. ¿Hay algo en particular que te tenga preocupada? Sí, me preocupa un poco el relajo de la cuarentena y la estrategia de inmunización que está planteando el gobierno, que no la ha explicado muy bien, pero me preocupa un poco esa estrategia porque no están todos los elementos necesarios en el país para poder implementarla. Ok, vamos a conversar de eso al tiro. Hola, Federico, ¿cómo estás? Federico Llonón. Hola, muy buenos días. Oye, a ver, antes de ir a la parte esa de que me interesa, Maca, a ver, conversar un poquitito más adentro sobre cuáles son las distintas miradas para enfrentar el coronavirus, la estrategia que tú llamaste. Quisiera así capitalizar un poquitito en una noticia reciente porque cada vez que el Tribunal Constitucional falla en contra de lo que a veces se señala es la corriente que domina en el Tribunal Constitucional, es una noticia indudable. El perro que muerde no es el perro que muerde al hombre, sino que es el hombre que muerde al perro, como se decía antes. Y por lo tanto llama la atención. Y ayer el Tribunal Constitucional, frente a un requerimiento de los senadores de Chile Vamos para otorgar este indulto conmutativo que se llamó Arreos de Punta Peuco, que incluía a las personas acusadas sentenciadas por violaciones de derechos humanos en Punta Peuco. El Tribunal Constitucional rechazó este requerimiento de los senadores de Chile Vamos y mantuvo el del gobierno, que no lo contemplaba. ¿Cómo ven eso tú desde tu profesión de abogado, Federico? Bueno, siempre que falla un alto tribunal hay un cierto revuelo porque hay partes en pugna. Lo que hacen los tribunales es resolver conflictos de relevancia jurídica, en este caso constitucional. Y es verdad que en la composición actual del Tribunal Constitucional es más bien cargada hacia las líneas del gobierno. Pero a mí no me sorprende porque recordemos que el gobierno no se compró, en el sentido, entre comillas, compró. Oye, no adhirió, no se compró, no se matriculó con la tesis mayoritaria de Chile Vamos de tratar de incluir a los violadores de derechos humanos en este indulto conmutativo o como le quieran llamar. Entonces, dentro de las mismas huestes de la derecha la cosa estaba dividida. Entonces, podía dividirse al interior del Tribunal Constitucional también. Eso por un lado. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, tiene tendencia en su interior, también viven en Chile. Es decir, es gente que habita y circula por nuestro país. Y de verdad que incluir a violadores de los derechos humanos a través de la ventana con este requerimiento de un sector de la derecha más dura, cuando ni el gobierno lo había hecho y mayoritariamente en el Congreso Nacional no se habían incluido, hubiera sido en buen chileno la juega en pelota. Y era de verdad ponerse la soga al cuello para ser ahorcado en la plaza pública en el sentido figurado. Y no nos olvidemos que estamos en un proceso que, aunque paralizado, suspendido por el coronavirus, pero estamos en un proceso de nueva constitución. Entonces el Tribunal Constitucional tiene que tener mucho cuidado porque, en definitiva, si aviva mucho la hueca con cuestiones que son impresentables para la política mayoritaria y para la opinión pública en general, literalmente se está poniendo la soga al cuello, porque en la nueva constitución puede hasta no haber un tribunal constitucional, se pueden quedar hasta sin pega, por decirlo en forma muy brutal, o completamente modificado
para dejarlo para ciertas situaciones muy especiales de control de constitucionalidad y solo conformado por los mejores constitucionalistas del país, como en otros países, como en Alemania, y no en Chile, que es un verdadero cuoteo político el que hay ahí y no de los mejores constitucionalistas. En fin, no era el momento para que el Tribunal Constitucional saliera con una gracia. Esa es mi impresión, Fernando, para abrocharte el tema. Sí. Maca, ¿tú quieres opinar de esto mismo? Sí, o sea, yo creo que Federico da en el clavo cuando dice hay una coyuntura política que va más allá de la crisis por el COVID-19. Hay un proceso de cambio constitucional en el ambiente y eso permea desde la discusión en salud, permea también los discursos del presidente Sebastián Piñera, cuando, por ejemplo, en la entrevista del fin de semana él dice la necesidad no es más Estado, sino que mejor Estado. Entonces, también toda la discusión que se da en el contexto de la crisis y de la pandemia también está permeada por este contexto. En este caso, hay que destacar que fueron solamente 3 votos los que estuvieron a favor de acoger el reclamo de los senadores de Chile Vamos, que aún queda pendiente la inclusión de otra solicitud por parte de los diputados de Chile Vamos. ¿Eso se materializó? Está ingresado. Hay que esperar la resolución, pero también el gobierno, y ayer el ministro Larraín pidió que fuera retirado, o sea, después de la resolución actual del TC con respecto al requerimiento de los senadores y senadoras, dijeron, como gobierno les pedimos que básicamente déntrense un poquito y déjense de dar esta disputa, aunque hay algunos parlamentarios de Chile Vamos que dijeron que hay otras vías, lo que a mí me da a entender de que lo posible es que puedan llegar hasta la Corte Suprema con esta disputa por incluir a sentenciados por violación a derechos humanos, dentro de este proyecto. También ayer en el Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se rechazó el proyecto de ley humanitaria, que también iba un poco en se enmarca dentro de este gallito que hay al interior del oficialismo, para poder finalmente incluir a los violadores de derechos humanos en el contexto de estas ayudas humanitarias para aquellos que están encarcelados por el COVID-19, en el contexto del COVID-19. Pero yo creo que eso es muy importante, Maca, porque el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo que planteó al decirles a su propia coalición, a los diputados de la propia coalición, que no generen una dilación más allá con una nueva presentación ante el Tribunal Constitucional, lo que básicamente él les planteó es que esto lo que va a significar es la posibilidad de que personas que, pudiendo no contaminarse o pudiendo no tener acceso o contacto con el virus, eventualmente, mientras se mantengan las condiciones en las cárceles reales, no en las cárceles, llamémoslo así, que son especiales, puede darse una situación donde el tiempo que se dilata todo esto genere una situación mucho más fuerte, mucho más brutal en materia de contaminación. Estamos hablando ahí de reos sentenciados con casos y personas que están en prisión preventiva con casos de delitos bastante bajos. Claro, o sea, esa es la premura, básicamente. O sea, cuando la ONU dice y pide que de una u otra forma en todo el mundo se empiecen a dar facilidades para cumplimiento de penas en los hogares, para aquellos que tienen delitos más bajos, para aquellos que tienen para aquellos que están en la edad más crítica en torno a la crisis del COVID-19, apuntan principalmente a terminar con los espacios de hacinamiento. El gobierno también ha arrendado piezas en hoteles, etcétera, para poder reubicar a aquellos presos y presas que están actualmente contaminados con coronavirus, pero no es suficiente porque tenemos que de repente en un solo camarote dentro de las cárceles chilenas duermen 4 personas. Entonces, los grados de hacinamiento son muy grandes en Chile y hay una premura por apretar eso de que esto no demore 30 días.
sino que para cuando sea el pic de contagios, como ha dicho el MinSal, desde el día 1, que es a finales de abril, y las 2 primeras semanas de mayo, finalmente reos y reas no estén en estado de hacinamiento extremo, como es la cotidianidad también en las cárceles. Ya, y eso entonces se va a ver entre hoy y mañana, supongo. No tiene mucho más tiempo. Debería salir pronto, pero también hay algunos parlamentarios de Chile Vamos que han empezado a recular con el tema, diputados y diputadas, diciendo quizás no es el momento para dar esta disputa, al menos en el TC. Lo más seguro es que esto se judicialice por otro lado. Sí, además estratégicamente, me parece en términos políticos, un mensaje comunicacional bien estúpido, para ponerlo en términos de estupidez, como la inteligencia fracasada, digamos. En el sentido de que cuando tú tienes a la oposición que se acaba de dar, ha hecho un escándalo ruidoso ante todo el mundo respecto de su división y sus estocadas bajo cuerda en la elección de la testera de la Cámara de Diputados, no parece muy lógico ni muy racional desde el punto de vista político que el gobierno empiece a demostrar lo mismo sobre la base de esto, de dilación de medidas atinadas para determinadas personas solamente por el gustito y empecinamiento de que también incluya a los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco. Me parecería que si que uno quisiera estratégicamente mostrar ante el despelote que tiene la oposición algo de unidad, esto debiera ser un reflejo de aquello. Federico. Oye, Fernando, sí. Yo concuerdo contigo en lo que tú mencionas, es decir, claramente este es un numerito y no les permite capitalizar políticamente completamente el numerito que hace pocos días hizo la oposición en la Cámara de Diputados, ¿no? Es verdad, pero yo quería abrochar el otro tema que ya está en vías de concluir, de terminar, porque o los diputados de Chile Vamos que presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional lo retiran, que sería lo más razonable, o van a perder en el Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional ya dio la señal evidente por mayoría abrumadora de que no va a aceptar eso que le están pidiendo, que es meter por la ventana contra la voluntad del Congreso, incluso contra la voluntad del gobierno, a los condenados y en prisión actualmente por violación a los derechos humanos. No lo va a hacer. Entonces, más temprano que tarde, como decía el Chicho, más temprano que tarde, eso se va a consolidar y va a poder salir la gente beneficiada con el proyecto de ley que estamos comentando de indulto conmutativo. Entonces podrá ser en unos días más o podrá ser hoy, si retiran el requerimiento de estos diputados, esta aventura jurídica que no tiene ni pie ni cabeza, o cuando el tribunal resuelva, pero esto se va a consolidar y van a poder salir. Y a eso quería llegar yo. Van a poder salir, fíjate. ¿Sí? Las crisis como las pandemias y otras cuantas más en la historia de cada ser humano son un momento de mirarse al espejo como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué tenemos tantos presos en proporción a la cantidad de habitantes? Este es de los países con más presos en el mundo. Entonces uno dice, wow, pero ¿por qué entonces si frente a una crisis podemos conmutar pena y gente que no cometió delitos muy graves y que tiene una cierta edad para arriba puede cumplir en su casa la pena? ¿Por qué tenemos que esperar una pandemia para eso? ¿Por qué no revisamos las políticas carcelarias? Quizás hay mucho más gente presa de la que debiera haber, y esto además del enorme costo para el Estado de tener gente presa, porque cada preso es carísimo para el Estado. Si uno le suma todos los costos que eso involucra, gendarmería incluida. Pero eso, más allá de la mirada economicista, que también hay que mirarla,
punto de vista social, humanitario, ¿qué es lo que es la prisión? La prisión es la sanción más grave que puede tener una persona que comete un delito, ¿cierto? Porque hay muchas otras posibilidades, que paguen multas, que haga trabajo para la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, pero los más graves se les priva de libertad. Y ahí está que el Estado tiene que tener las condiciones para privar de libertad. Y hoy día no está teniendo las condiciones. Y ya se sabe que en las condiciones debido de la gran cantidad de presos, no así los de Punta de Peuco, que tienen mejores condiciones, pero en general son muy malas las condiciones de vida de los presos. Entonces uno dice, ya, cometieron delitos graves, por eso se les va a privar de libertad. Pero resulta que frente a una pandemia, puede ser otro evento grave, pero en este caso una pandemia que nos obliga a mirarnos al espejo. Frente a una pandemia, quiere decir que hay gente que está presa que no cometió delitos tan graves. Por algo los puede cumplir en la casa y hay acuerdo político y todos están de acuerdo que puede cumplir en la casa la sanción. Entonces, ¿por qué los tenemos presos? Sí, hay gente que a una cierta edad ya tiene que estar en sus casas porque no son ni siquiera capaces de comprender la sanción que están cumpliendo por un tema de deterioro producto de la edad. ¿Por qué esa gente sigue preso y hace falta una pandemia para sacarlo? Yo creo que ahí hay una conversación como sociedad chilena que está pendiente. ¿Cómo es posible que tengamos tantos presos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa por nuestra cabeza? No, pero porque muchos de esos delitos no requieren prisión efectiva y pueden cumplirse de las casas. ¿Por qué no lo hacemos desde antes? Y están sancionados, tienen antecedentes penales, pero cumplen desde sus casas si no son delitos graves. ¿Por qué no lo hacemos desde antes? Porque estamos hablando de delitos que no son, con esto termino, Fernando, que no son tan graves. Por algo estamos pensando en sacarlos, ¿cierto?, a cumplir en las casas. Los más graves nadie piensa sacarlos. Alguien que mató a otro no va a salir. Alguien que violó a otro no va a salir. Alguien que violó los derechos humanos no va a salir. En eso podemos estar de acuerdo como sociedad, que los delitos más graves no sean excarcelables, no puedan conmutarse las penas por prisión en las casas, pero los más graves. Pero los que no son más graves, ¿por qué no lo hemos hecho ya? Con eso terminó, Fernando. Bueno, yo supongo que por la razón más obvia de todas, porque a ti te da una sensación de mayor seguridad si tú sabes que las personas están presas, las que cometieron delitos antes. Y como aquí hay una visión segregada de quiénes son los delincuentes, hay un énfasis muy fuerte puesto en los delitos contra la propiedad versus los que tienen que ver con otro tipo de delitos. Por lo tanto, ese delito contra la propiedad tiene en el chileno tiene una implicancia de gravedad extrema, a pesar de que no sea violación, no sea asesinato, no sea nada. Tú lo único que tienes claro en una cárcel, cuando construyes una cárcel, es que va a estar llena al mes siguiente en Chile. En eso no hay ninguna posibilidad de equivocarse. Constrúyete una cárcel y la vas a tener llena al mes siguiente. Porque nosotros efectivamente encarcelamos mucho más de lo que la gente cree. Uno cree porque de pronto ve que entra una persona que estaba, qué sé yo, robando o estaba haciendo desmanes o un saqueo, y sale en la audiencia, en la primera audiencia, y sale, y por lo tanto se crea esta idea de la puerta giratoria, de que nadie entra porque siempre las personas salen, porque lo que está siendo informado son grupos específicos o pequeños, pero el porcentaje de personas que queda dentro de las personas que son llevadas ante la justicia penal es altísimo. Y no somos el primer país del mundo, pero estamos entre los 10 primeros. Y ¿qué más encarcela? Y eso da un sentido, a mi modo de ver, de seguridad, o le da un sentido de seguridad a las personas sobre respecto de la propiedad de sus cosas,
porque son básicamente personas que tienen características relativamente comunes, son personas de estrato social bajo y que han tenido delitos, en este caso, que puedan ser escarcelables, atentados básicamente contra la propiedad. Y eso cuesta muchísimo sacar de la cabeza que hay una diferencia con alguien que pudo haber cometido delitos mayores o delitos contra financieros o delitos de cuello y corbata. Cuesta una barbaridad suponer o hacer entender de que probablemente es más peligroso el que roba en términos bancarios que el que roba en una tienda. Seguro, porque se colude. Oye, la colusión genera mucho más daño social que cualquier robo de choreo en la calle Ahumada. Es decir, no te quepa ni una duda, pero son gravísimas las consecuencias de los delitos de cuello corbata muchas veces, sobre todo las grandes colusiones. Y en eso concuerdo plenamente contigo. Pero si queremos que la gente no circule, pongamos más tobilleras electrónicas, por ejemplo. ¿Por qué hemos estado, por decirte algo, porque hay soluciones en otros países que se han ido experimentando y han sido más o menos exitosas? No hace falta tener a la gente toda tras rejas. A los más peligrosos, a los que, tuvieron asaltos violentos, toda esa gente que quede presa, porque es peligrosa para la sociedad. Pero hay otros delitos que no son peligro para la sociedad en el más estricto sentido y ya están tras rejas sus autores. ¿Por qué no les armamos, igual que en otros países, incluso a costos finales menores que mantener presos? No, aquí, ojo, también hay un tema de buena administración de recursos públicos. La tobillera electrónica es un proyecto que se hizo mal, pero donde se ha hecho bien, en otros países ha funcionado bien y que requiere una cierta inversión inicial, pero que te garantiza como sociedad que una persona tiene que quedarse en su casa recluida porque tiene prisión en su casa, no tras unas rejas en una penitenciaría, pero en su casa, y eso es suficiente para que la sociedad entienda que está cumpliendo su pena. Por poner un ejemplo, si tener a la gente hacinada en las cárceles es malo en todo sentido, humanitariamente, como sentido de la pena es malo, etcétera, etcétera. Yo creo que una conversación que la sociedad chilena va a tener que darse producto de esto. Afortunadamente sí son hitos donde uno se mira al espejo y tiene que mirarse, ¿no? Y ver cómo está. Eso quería, me surge a mí con todo este tema. Sí. Yo estoy de acuerdo en que hay que revisar estas cosas de acuerdo a determinados criterios. Por ejemplo, creo que la persona tiene que haber cumplido un determinado tiempo de su sentencia y tienen que ser con delitos muy específicos, bajos, y tienen que ser en condiciones también que no parezca que obtienen un beneficio paradisíaco, sino que es una detención, una pérdida de libertad. Pero creo que los casos más extremos que se han conocido básicamente tienen que ver con mujeres con una cosa que mucha gente no sabe, que a mí me tocó ver en un momento cuando estuve encerrado también, pero hay muchas mujeres que tienen a sus hijos adentro de la cárcel porque son niños muy chicos, algunas todas guagua, que no pueden desapegarse, no tienen nadie que los cuide en la casa. Ese tipo de personas que además son en general personas que caían por el microtráfico de meterte la marihuana en la población. Ese tipo de casos también está arriesgando quedar sin posibilidad de que la pena le pueda ser un poco distinta a la de estar en una cárcel hacinada. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú.
Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Está con nosotros Federico Giannoni, Macarena Segovia. Maca, ahora vamos a un factor de preocupación original, Maca. Cuéntanos un poquitito. Tú estás asustada porque crees que, lo has dicho varias veces en otros mostradores en la clave, que hay una brecha muy grande entre lo que creemos que está pasando y lo que puede pasar dentro de 2 o 3 semanas cuando se dé el pic de esta enfermedad? Sí, o sea, partamos porque hay una brecha del momento fotográfico que nos muestran las cifras, que varía de entre 72 horas, o sea, 3 días, y puede llegar hasta 5 o 6 días, dependiendo. Entonces nosotros las cifras que estamos viendo ahora, la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagios, es a lo mínimo de 3 días atrás. Esa es la primera brecha, pero por otro lado, también hay otro tipo de complicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las fórmulas de estrategia para contener el virus que se están teniendo en el país, que son diversas, porque primero se empezó por esta visión de poder restringir la circulación de las personas. Entonces tenemos cuarentenas parceladas, y por otro lado ahora se está abriendo paso a otra estrategia que es la inmunización por grupo. La inmunización por grupo, el ministro Mañalich lo ha deslizado en algunos puntos de prensa, tiene que ver con que aquellos que desarrollan anticuerpos por el coronavirus puedan proteger a aquellos que no los tienen. Entonces, la idea es ir con que la gente se vaya contagiando, desarrollando anticuerpos, y por lo tanto puedan esas personas con anticuerpos, así como mini superhéroes le llamaban en un artículo de un medio uruguayo hoy día que leía en la mañana, vayan protegiendo a estas personas que no se han contaminado o que no desarrollaron la cantidad de anticuerpos necesarios cuando se contagiaron con el coronavirus. El problema de eso es que para poder determinar la inmunización de una persona, tú tienes que medir cuánta carga inmune tiene dentro de su sangre. Y para eso existen los test de sangre, que son los que determinan cuántos anticuerpos tú desarrollas cuando estás contaminado. Que ahora en Chile no están tan disponibles. Había un cargamento que hace, yo creo que como 2 semanas atrás, el ministro Mañalich dijo que iba a llegar 1 millón de test de inmunización a Chile desde Corea, financiado por este fondo que crearon los empresarios, pero hasta ahora no ha podido llegar, o no ha llegado, no sabemos si llegó o no llegó, porque en medio de la crisis y la guerra por insumos médicos, también los movimientos de los insumos se dan en bastante secreto, pero se está estableciendo esta política de generar que de a poco nos vayamos todos contagiando para generar una inmunización. ¿Cuál es el peligro de esto? Que no se sabe el comportamiento del virus. Ya hay informes desde Corea de que hablan de que tú te puedes reactivar el virus dentro de tu cuerpo, o sea, te puedes reenfermar a pesar de haber generado los anticuerpos, o que te puedes volver a contaminar. No está muy claro qué es lo que ocurre, pero al menos ya hay más de 120 casos en Corea que se están estudiando de recontaminación. Y por otro lado, el problema de generar esta capacidad de poder controlar a todas las personas que se han inmunizado o no en el país, atendiendo que hay crisis bien importantes en regiones muy vulnerables como la Araucanía, que también las cifras de fallecidos no van en constante alza, como también como se ve en las cifras
de contaminados. Vemos que todos los días tenemos de un universo de 4.000 y tantos test, 3.000 y tantos test que se revisan los laboratorios, tenemos 300 casos nuevos, a lo más 450 casos nuevos. La variable de los muertos se dispara a 8, baja a 2, se dispara a 5, baja a 3, se dispara a 9, y así vamos. Entonces, esas dos variables no concuerdan, por decirlo de alguna forma, estadísticamente hablando, del comportamiento del virus en Chile. Sí, te quería preguntar un poco sobre esa suerte de inmunización que tú planteaste, ese concepto. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando lo planteó Boris Johnson en Gran Bretaña, la inmunización de rebaño que se denomina, que es relativamente distinta a lo que tú planteaste, porque ahí básicamente existe esta idea de que una vez que tú dejas de estar contaminado nunca más te contaminas, y por lo tanto puedes tener una posibilidad como la peste cristal, si tú quieres, en antaño, que a ti te colocaban al lado de un cabro que tuviera un poco peste cristal para que nunca más la tuvieras que tener. Pero se demostró, por lo menos en Gran Bretaña, y desgraciadamente con el propio Boris Johnson, que el Imperial College y una serie de otros entes asesores en materia de lo que está pasando al gobierno británico dijeron que era muy riesgoso el jugarse la carta de tratar de buscar generar anticuerpos sobre la base de la inmunización de rebaño. Y yo me imagino que acá el ministro de Salud no ha planteado una cosa así en términos masivos. Es que, por ejemplo, si tú ves la entrevista a Paula Daza hoy día, ella habla de finalmente que todos nos vamos a contagiar, lo que también es muy real, pero que esto tiene que ser de manera progresiva. Ayer el ministro Mañalich, en el punto de prensa que dio en la mañana, habló de este proceso de inmunización de la población. Y que es, y según lo que yo he podido hablar también con fuentes del ministerio, que es lo que viene ahora de aquí para adelante. Esto no significa que van a levantar las cuarentenas y toda la gente va a salir a las calles a contaminarse, pero sí tiene que haber un proceso de contaminación de la población parcelado. Entonces, lo más seguro es que vayamos a ver cuarentenas mucho más centralizadas, que también se empieza a hablar después del pic, o sea, ya estamos hablando de mayo, de un retorno a clases, también parcializado con ciertas condiciones, que el ministro también lo están estudiando al interior del Ministerio de Salud ya, cómo va a ser ese retorno a clases parcializado. ¿Para qué? Para tener dominio de cuáles son las poblaciones que se están contaminando. En este caso principalmente es contaminar a las personas más jóvenes que tienen mayor resistencia al virus. Y por otro lado, mantener el aislamiento a la población que es más vulnerable, que son principalmente aquellos enfermos crónicos y mayores de 60 años. Entonces, esa idea al interior del ministerio ya está instalada, y la compra masiva de test rápido, que lo que hacen es medir la inmunización, van en ese contexto. Yo creo que de pronto esta semana ya van a empezar a ver más anuncios con respecto a este camino, y que sí, que en Gran Bretaña fue un gran fracaso. Sí. Pero no solamente en Chile se está hablando de este tema, o sea, por ejemplo, en Argentina, en las zonas rurales se está retornando también a las escuelas, principalmente por un tema de alimentación. Pero en Uruguay sí se está hablando, y también ha habido mucho rechazo también a esta política desde el Ministerio de Salud uruguayo, de generar estos procesos de inmunización parcelados y controlados. ¿Cuál es el problema de eso? Y como yo lo decía al principio y lo decía tú también, es que no hay fórmula para poder controlar un virus que no sabes cómo se comporta y que no sabes cómo va a reaccionar la mayoría de tu población, porque básicamente no hay antecedentes. Entonces no hay cómo saber si es que con esta inmunización y este proceso lento de inmunización, a través de la generación de anticuerpos en las poblaciones que son más resistentes al virus, supuestamente, va a poder generar una contaminación controlada, por decirlo, de tu población, para que no se dispare en zonas que, por ejemplo, hay
poca cantidad de camas, poca cantidad de ventiladores, y poder controlar la capacidad de ver quién se contamina, cómo se contamina y en qué momento se contamina. Yo creo que es un poco tirado de las mechas en el contexto del sistema de salud que tiene este país, por eso yo decía que me preocupaba. Y porque tampoco hay la capacidad para medir la inmunización de toda la población, eso es prácticamente imposible. No, pero hay un punto que yo creo que lo planteó el ministro Mañalich, Federico, que puede ser bien polémico, pero yo creo que es real en el ámbito práctico porque, como hemos dicho ya bastante desde que partió esta pandemia, cuando ocurren este tipo de situaciones se revela la realidad de Chile, el Chile real, cómo funciona, no el Chile hipotético, el que nos gusta vocear al extranjero, lo magnífico, lo oasis que somos, no, sino el Chile real. Y el Chile real, en este caso, cuando lo planteó ayer, creo, el ministro Mañalich, de una forma que no sé si es que se entendió bien, pero yo creo que lo que él trató de decir fue, de alguna manera, voy a tener que sincerarme, porque esta cosa normalmente en política probablemente se hubiese planteado de otra manera, pero voy a tener que sincerarme. Si es que nosotros, dijo, ponemos en cuarentena a los sectores más vulnerables de la población, va a quedar la tetalada. Y yo creo que eso es real, porque lo que está diciendo ahí es que, mira, nosotros no vivimos como decimos que vivimos. No nos pasan las cosas como decimos en los discursos que pasan las cosas. Hay mucho más hacinamiento del que se cree. Hay mucho menos posibilidad de generar ahorro en determinados sectores del que se dice o se cree por las ventajas económicas que se han venido obteniendo a través de las últimas décadas. Y esa situación, si es que tú la confinas, si tú la encierras, puede terminar en una situación brutal si es que no tienen los elementos, no tienen los instrumentos, cosa que también de alguna manera declaró que no tienen el gobierno los elementos para poder generar una cuarentena total disponible. Pero yo creo que ahí hay un sinceramiento de la realidad chilena, y particularmente la que descansa en las condiciones en cómo viven las personas más vulnerables, que es a quienes se estaba refiriendo. Sí, no sé, no tengo mucho que agregar a lo dicho, Fernando, porque es un tema ya muy técnico, la mirada y muy además de día a día y con muy pocos elementos de juicio, porque es primera vez que existe una pandemia con este virus. Lo mismo, hay muchos comportamientos que se desconocen. Lo que sí sé, por lo que uno lee y se informa, es que faltan cosas para poder estar bien preparado, independiente o complementariamente a la estrategia que se utilice, más o menos cuarentena, más o menos obligatoria. Faltan más ventiladores mecánicos para los momentos de pic que van a venir, todo indica ya llegando el invierno, partiendo de la base que no va a haber una vacuna a esa época todavía, en un mes más aprox, y un poco más. No hay suficiente, y no hay suficiente capacidad para tomar muestras, porque cualquier estrategia, la más exitosa del mundo, podría entre ellas, tenía que ver con muestras, saber si la gente se enfermó o no se enfermó, y si se enfermó, si ya creó antivirus o no creó el antivirus, si la resistencia, la inmunidad, todo eso son muestras, son ¿cómo se llama?, elementos de laboratorio que Chile no tiene suficiente y no lo está haciendo bien. Entonces estamos un poco, por lo que uno se informa, navegando a la deriva, tratando de hacerlo bien. Yo creo que el ministro Mañalich y todo su equipo, sí que se puede hablar de equipo porque es bastante personalista el hombre, creo que lo está haciendo lo mejor que puede, pero le faltan elementos.
y no lo sincera tampoco. Entonces aquí es como un baile de máscaras, ¿no? Como que nadie dice lo que realmente quiere decir, ni lo que tiene que decir, dice lo que le parece mejor decir, para efectos de verse muy eficiente y administrando el problema. No hay muestras suficientes, no se han comprado, no se están elaborando en Chile. Hay algunas universidades que están trabajando en eso para poder aportar capacidad de tener más muestras, más resultados de estas muestras, pero el proceso en marcha, en curso, y no hay suficientemente ventiladores mecánicos. Y surgen dudas, porque si uno sabe que ahí está el cuello botella y no se soluciona, ¿qué está haciendo el gobierno respecto de eso para solucionarlo? Y te voy a poner que con esto termina un botón de muestras. Se suponía que China iba a donar a Chile, ya no me acuerdo, pero eran mil y tantos, si no me equivoco, ventiladores mecánicos, ¿no? Sí. Bueno, es el caso que hace ya semanas se dijo que iba a partir un avión FACH a buscarlos. Que todavía no parte. Y claro, espera, es que ni siquiera se sabe si ha partido. Sí, porque se suponía que tenía que ser un poco secreto para que no los países donde había que hacer escala no quieran requisarlo, porque todo es un elemento muy preciado en esta pandemia mundial. Sí, ya hubo es como andar con dólares, oye, viajando en un barrio peligroso. Si tenéis que andar con la plata escondida. Entonces yo entiendo que haya cierto nivel de de confidencialidad en algunas decisiones de Estado, pero todo indica, como dice las marcas, que el avión ni ha partido. Es decir, aquí hay un poquito de tres chiflados dando vueltas también, y eso es preocupante. Bueno, pero por otro lado, creo en la buena fe, en la buena voluntad de la gente que está tratando de hacerlo lo mejor posible. Me pasa esa sensación un poco dual. Ahora, el temor a la posibilidad de incautación o de eso está basado en situaciones que han pasado y que son reales. A Brasil le incautaron en Miami, a punto de salir un cargamento de enseres y insumos para este tipo de situaciones médicas, y se lo retuvieron en Miami. Por eso digo, uno puede entender que haya cierta confidencialidad, que uno puede entenderlo, pero que ocurran las cosas. No, está bien. El problema es que una cosa es la confidencialidad del avión y otra cosa es la confidencialidad de la transparencia para decir si estamos o no estamos aperados lo suficiente para enfrentar el pic de la situación. Maca. Yo creo que en ese contexto es súper importante también aclarar ciertas cosas, como por ejemplo que Argentina no hace testeo, porque también se ha hablado mucho y entre esta polémica que hay como con Argentina, que el presidente Fernández le respondió a esta minuta media extraña que hizo Guiburen desde el segundo piso para comparar la cifra de Chile con Argentina. Argentina en ese caso ha sido un poco más sincera y ha dicho, nosotros no tenemos test de PCR para hacer un testeo masivo. No es que no queramos, no es que no se tenga la plata ni siquiera. Nosotros no tenemos los test y no podemos acceder a esos test porque hay que esperar a un mes más a que China nos envíe los test de PCR o nosotros mandar un avión a buscarlos. En ese sentido yo creo que hace falta que el gobierno sincere las expectativas, porque yo creo que nadie cree que el ministro Mañalich quiere hacer un mal manejo de la crisis, sino que están todas las voluntades puestas para que el manejo de la crisis sea lo mejor posible y que no haya muchas muertes y que la menor cantidad de gente se contagie y que ojalá se proteja y se sobreproteja a los sectores más vulnerables, porque, como dicen, son la gente pobre la que pone las muertes. Y se está viendo en Estados Unidos y se ha visto en un montón de países también que finalmente los que parten con el contagio son aquellos de los sectores más acomodados, pero quienes más sufren con la contaminación del COVID son los estratos más pobres. Entonces, en ese contexto falta un sinceramiento, como decía Federico, de las reales proyecciones y de lo que se va a ver. O sea, que el ministro ya ha dicho, no quiero que me pongan una acusación constitucional porque me excedí comprando ventiladores mecánicos, es abiertamente un sinsentido, porque si sobrecompraste ventiladores mecánicos, por último los vas a poder revender a los países que están alrededor de Chile, por ejemplo. Pero es que eso Maca,
fue una talla. Mira, pero estamos en un hay contexto de pandemia también, o sea, hay tallas que no tienen asidero en ese contexto. Pero mi punto es el siguiente. Yo te juro que no he visto nunca hace mucho tiempo un gobierno que puede tener la mejor intención del mundo, que tenga tantas fallas comunicacionales en la manera de difundir lo que quiere hacer, entendiendo y creyendo que lo hace con la mejor de las intenciones y con la mejor de la voluntad y para el bienestar del país. Pero nunca he visto tanto condoro comunicacional seguido para una situación que perfectamente podría ser de otra manera. Me parece aberrante que no se haya reparado en que si se iba a utilizar el concepto de recuperado para incluir a los muertos, porque ya dejaron de contagiar. O sea, eso es una barbaridad. Eso no iba a rebotarles de una manera brutal. Y por más que traten de sacar el protocolo de Johns Hopkins funciona en otro país, en Baltimore, en una situación totalmente distinta, con una lógica distinta. Acá iba eso sin duda a rebotar en la cara y fue gratis, porque tienen de las peores políticas comunicacionales a la hora de enfrentar al público que yo he visto. Te repito, creyendo que tienen la mejor de las intenciones. No voy a pensar mal ni me voy a meter en la lógica titera de creerte que son todos perversos y que lo único que están buscando es cómo pueden ganar más plata. No, voy a asumir que se busca el bienestar del país, pero desde el presidente para abajo, la política comunicacional, con excepciones notables, es horrorosa. O sea, por ejemplo, a mí... Si nadie jamás les pudiera decir, o nadie haya habido que dijera, oye, ¿no será un poco contraproducente utilizar este vocablo, esta cosa, para que después tengamos que explicarlo? Que yo creo que en ese sentido, por ejemplo, no sé, para mí ayer de España me preguntaban, oye, ¿es verdad esto de que incluyen a los recuperados dentro, o sea, a los fallecidos dentro de los recuperados? Y yo, sí, o sea, lo dijo el ministro, lo aclaró el ministro de Salud, y hoy día salen algunos portales españoles también la noticia. Pero yo creo que el error comunicacional también habla un poco de esa necesidad exacerbada de mantener un control. Hoy día hablábamos también en la pauta ayer también con los periodistas del diario de esta necesidad excesiva que tiene Palacio de mantener ciertos controles, de decir vamos a alivianar un poquito la mano y la carga con una talla para que se aliviana un poco la sensación como el contexto nacional. Entonces, por ejemplo, hoy día hay un sin editar en el diario que lo puede leer, que es como esa obsesión que tiene La Moneda por parecer el mejor país latinoamericano que combate el coronavirus, haciendo contactos con países extranjeros. Sí, tú estás hablando de las fotos famosas, estas fotos que aparecen en las películas del Día de la Independencia, digamos. O sea, desde esa foto hasta hacer contactos con medios extranjeros para poder decirle, oye, Chile lo está haciendo mejor que Argentina. No solamente a medios argentinos, sino que a medios europeos y de otros países también latinoamericanos, diciéndole, oye, nosotros lo estamos haciendo mejor. Y molestias grandes al interior del segundo piso de La Moneda cuando, por ejemplo, en medios como El País no sale Chile mencionado entre los países que lo están haciendo bien en Latinoamérica. Entonces, esa doble dimensión que hay del gobierno de, por un lado, tal vez estar haciendo buenas medidas a nivel de salubrista y que pueden estar dando rédito y que pueden estar resultando por el momento, que no llegamos al pic de la contaminación del coronavirus, combinado con esta necesidad casi como innecesaria de mantener la atención sobre el área política del manejo de la crisis, yo creo que va a costar. Y va a costar mucho también en el contexto, como decía Federico al principio del programa, en un contexto también de cambios constitucionales profundos también en nuestro país. Sí. A ver, Federico, nos quedan algunos minutos y quizás podríamos revisar algunas otras cosas que también han pasado. Creo, y yo lo veo como una buena noticia, que se hayan empezado a llamar a personas que no son parte de... el coro, digamos, clásico de economistas o de personas asociadas a la sociedad civil que normalmente tienen la coalición de gobierno, sino que se ha abierto la entrada de Andrea Repetto, de Rodrigo Jordán,
en un comité más amplio que pueda dar recomendaciones me parece estupenda. Y creo que además la invitación a Andrea Repeto es importante porque no hay que olvidar que ella, y ustedes traen una nota al respecto, ella planteó muy directamente, bueno, así es la Andrea, muy directamente que en este esquema ¿El CAE para las pymes? Exactamente, a las pymes, que no se perdiera de vista que los bancos van a ganar plata. No es un problema de el incentivo para entrar podrá ser empujado por el gobierno, pero los bancos van a obtener un beneficio, así que tarde o temprano eso se va a saber. No es un secreto. Los bancos, si no, nos incentivan a hacer cosas por nada. Ellos no trabajan con dinero propio, trabajan con dinero de su depositante, y por lo tanto quieren obtener dinero. Y de hecho se entregaron las cifras de lo que en el último trimestre obtuvo, y bueno, una cantidad gigantesca de plata en medio del coronavirus. Federico. Bueno, sí, mira, yo creo que todo lo que sea incorporar más miradas es un aporte, o puede llegar a ser un aporte. Y hace falta, sin duda, que las mesas sociales para enfrentar el COVID incluya más diversidad, pero también fundamentalmente que los pesquen más, que estas mesas sociales funcionan, pero y se reúnen en Santiago y en regiones, pero al final el manejo de la pandemia está tan personalizado y es tan vertical y jerárquico que mi impresión es que no influyen demasiado. Y entonces, esto que tú mencionas, que incluir en grupos de asesores a gente de pensamiento diferente al más neoclásico de la alianza de gobierno, aporta, claro que sí. Y respecto de la economista de Repeto, por supuesto, no estamos hablando tampoco de gente que está en las antípodas del sistema capitalista liberal, no, pues sí, estamos hablando de gente que no está en el gobierno, pero que participa más o menos con la misma filosofía o forma de mirar el sistema. En ese sentido, falta diversidad todavía, ¿no? Ahora, en cuanto a la mirada ideológica, es tan evidente que, y lo hemos dicho, que aquí conversando en el mostrador, en La Clave, y en editoriales, en el mostrador, que esto es una forma de rescate que ojalá resulte bien, pero es completamente ideológica. Si fue el Estado, en vez de ir en ayuda de los que necesitan, las pymes, pequeñas y medianas empresas que necesitan con urgencia caja para no quebrar, para poder pagar a sus trabajadores, en vez de idear un sistema en que es el Estado el que lo hace, va por un intermediario, va a través de la banca. Entonces, diciendo que la banca no va a hacer negocio en esto, solo va a ser una especie de buzón. Cuestión que yo coincido con Andrea Repeto, que no es cierto. La banca se las va a arreglar para hacer un negocio igual, sí o sí, no me cabe ni una duda. Y es un pecado venial, usando los conceptos católicos. Pecado venial porque la banca está para hacer negocio, no para hacer de buzón de una política pública de colaborar con las pymes. Ahora, ojalá resulte. Yo tengo también mi duda, porque no solo porque va a querer hacer un negocio la banca, sino que porque el sector bancarizado es un sector muy específico y no es toda la gente o las pymes que requieren apoyo. Hay unas pequeñísimas empresas que dan trabajo, que a lo menos financian familias que no están bancarizadas. ¿Cómo se le va a ayudar a ellas si que la mirada ideológica es que tenga que ser solo a través de la banca? Ahí hay preguntas, hay preguntas. Por eso que lo que dice Andrea Pepito respecto a lo del negocio de la banca permite poner el foco.
y preguntarse cosas. ¿Qué pasa con los que no están bancarizados? Ya, punto, 1, 2. Probablemente va a salir negocio, otro. Pero ¿en qué rango va a ser negocio? En fin, hay que hacerse preguntas. 3, ¿qué pasa con todos los que no son pymes? ¿Qué pasa con las personas naturales? Se anunció $2.000 millones para dar ayuda de los que no tienen contrato de trabajo, gente que tiene que hacer la casa y que no tiene para vivir. ¿Qué va a pasar con eso? Aún no se anuncia. No va a poder ser una solución ideológica, seguramente como se está haciendo para tratar de apoyar a las pymes. Ahí sí el Estado va a tener que hacerlo más directamente, pero no lo anuncia y no se hace. En fin, se generan dudas. Bueno, que es legítimo que nos hagamos y que las conversemos, ¿no? Tenemos que irnos porque se nos acabó el tiempo. Gracias a la Macarena y gracias también a ti, Federico, que les vaya bien. Saludos. Gracias, buen día. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.